¿Sobre la reencarnación o la regresión? Sobre reencarnación y esto de renacer en la reencarnación. Bueno, el tema de la reencarnación ha sido uno de los principales temas en principio de la investigación parapsicológica, y es lo que ha disparado un sinnúmero de investigaciones desde hace algunos años. Yo escuchaba acá a la amiga y recordaba, por ejemplo, una serie de estudios que realizara en su momento el doctor Jan Stevenson, con quien yo tuve una entrevista hace muy poco tiempo. Stevenson llevó a cabo una investigación en varios sitios, en Sri Lanka, en Ceilán, en Birmania, en Tailandia, recopilando casos de niños que decían recordar vidas pasadas. Esto resulta muy interesante porque una cosa es la creencia y otra cosa es la evidencia acerca de la presunta prueba. Digo presunta no porque lo ponga en contradicción, sino porque me parece que en principio cuando hablamos de una evidencia de la reencarnación tenemos que probar, bueno, justamente la realidad de este fenómeno. Stevenson llevó a cabo en los años 60 en principio, y actualmente lo sigue haciendo a pesar de sus 85 años, una serie de entrevistas a niños que decían recordar vidas pasadas. El niño apenas habla, o por lo menos algunos niños cuando nacen, bueno, hablan, comienzan a manifestarle a sus padres de que ellos no son quienes son, sino que en realidad han vivido una vida anterior. Stevenson se comenzó a interesar vivamente por estas historias que un psicólogo indio, Banerjee, le comentaba y comenzaron a cartearse acerca de este tema. Y Stevenson viajó a la India y a otros países también, cuyos reportes, había niños que reportaban este tipo de experiencias. Y efectivamente, Stevenson se dio cuenta que el niño comenzaba, bueno, a relatar su vida anterior, cómo había sido asesinado o muerto, o lo que fuera, y hablaba acerca de su antigua esposa, sus hijos, etcétera, y sentía un gran deseo de reencontrarse con esa familia o con esa otra gente. Stevenson comenzó a recopilar información sobre estos casos, reunió suficientes datos y comenzó a viajar a aquellos lugares en donde supuestamente residía la familia. Y cuando comenzaban a cotejar la información, resultó ser de que Stevenson comenzó a encontrar a la familia de que este niño hablaba, encontró algunos paralelismos, no todos, pero sí algunos datos muy sugestivos de la familia anterior del niño, hasta que finalmente, cuando logró comprobar todos los datos, llevó al niño. Sorprendentemente, cuando llevó al niño, comenzó a reconocer a diferentes personas, incluso, cuenta él anecdóticamente y cómicamente en cierta oportunidad, y el niño llegó a reconocer a un vecino que le debía un dinero y le reclamaba que le devuelva el dinero. Los estudios de Stevenson todavía continúan de parte de Jürgen Keil, de Antonia Mills y de muchos otros investigadores, Haraldson de Islandia. Los casos finalmente fueron recopilados en una obra cuya traducción al castellano es 20 casos sugestivos de reencarnación. Y esta es la evidencia más, digamos, consistente. Digo yo, de vidas pasadas tienen que ver con la reencarnación. Bueno, sí, efectivamente. Yo tuve oportunidad de hablar con María Julia y Ney Prieto Pérez, que son uno de quienes más profundamente han estudiado el tema, son gente sumamente seria en esto. Y una de las cosas más, ellos naturalmente son de orientación espiritista y psicoterapeutas, pero uno de los temas que más me sorprendió cuando lo escuchaba era que no necesariamente el terapeuta de vidas pasadas debe creer en la reencarnación. No necesariamente. No necesariamente. A menudo, a veces, el sistema de creencias que tenga el paciente o el terapeuta puede ser potencialmente canalizador de la potencialidad sanadora que pueda estar trabajándose así. El otro punto es quizá una cuestión a debatir entre profesionales de la psicología, si es ético o no ético hacer una terapia de vidas pasadas si el terapeuta no cree en la reencarnación, etcétera. Lo cual es una cuestión más, yo pienso, un poco más difícil de distinguir. Lo que sí me consta es que, así como existen gente muy seria y muy responsable en la terapia de vidas pasadas, también existe todo lo contrario. O sea, también existen charlatanes. Y yo he visto, y he escuchado, incluso en la televisión, hacer una terapia de vidas pasadas en donde, y esto probablemente usted lo pueda reconocer mejor, en donde el terapeuta iba efectivamente haciendo una regresión. Cuando llegaba el momento del nacimiento le decía, bueno, y ahora vea su vida pasada. Entonces, claro, naturalmente,
exista o no la reencarnación, la fantasía propia, claro, uno va sugiriéndole al sujeto de que trate de forzarlo a recordar, aunque sea imaginativamente, cualquier cosa de su vida pasada. Y ahí entonces comienza, bueno, yo fui una princesa, etcétera, y ahí viene toda la charlatanería consecuente a esta cuestión. Digo, las personas en el tránsito del ida y vuelta entre ir y volver, ¿quién nos abre la puerta interior? ¿Quién será? Parra. Yo estaba escuchando muy atentamente la experiencia de Mabel, ¿no? Una experiencia que me parece que fue transformadora, fue rica. Muchos psiquiatras, muchos psicólogos incluso, sostienen de que las experiencias cercanas a la muerte tienen un carácter alucinatorio. Desde un punto de vista, bueno, sí, efectivamente, las personas ven una realidad distinta, diferente, pero hay dos aspectos que me parecen interesantes, por lo menos desde mi punto de vista de las experiencias cercanas a la muerte. Hace unos años nosotros formamos grupos de reflexión sobre experiencias paranormales y solíamos tener personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte en accidentes, intervenciones quirúrgicas, ataques de asma, incluso intentos de suicidio. Hay dos temas que parecían especialmente curiosos de una experiencia cercana a la muerte. La primera, la más impactante, es el potencial transformador que tiene para la persona el hecho de haber tenido la experiencia en términos de reducir el temor a la muerte. Bueno. Las personas que tienen estas experiencias parece ser que funcionan como ansiolíticos ante la cuestión de la vida después de la muerte, ante la cuestión del temor a la muerte sobre todo. Por otra parte, hay otro fenómeno que a mí por lo menos personalmente me interesa y que tiene que ver con la percepción que tienen las personas de la situación en el momento que tienen esta muerte clínica. Por ejemplo, en muchos casos, creo que fue el tuyo que vos mencionaste, hay una percepción otoscópica, un tipo de experiencia fuera del cuerpo. Hay algunos casos, yo escuché uno que me resultó muy interesante durante una intervención quirúrgica en donde una persona tuvo una experiencia cercana a la muerte, veía su cuerpo, veía al cirujano, a los enfermeros, etcétera, y de repente tuvo la posibilidad de ver lo que ocurría en otra sala. Esto es muy interesante porque nos juega dos hipótesis. Una es, ¿la experiencia cercana a la muerte fue disparador de algún tipo de percepción extrasensorial? Punto uno. Punto dos, el alma, el espíritu, lo que fuera, o la conciencia o el yo, lo que fuera que se desprendió de su cuerpo, ¿realmente viajó hacia otro lugar y regresó? Estas son dos cuestiones que todavía se siguen debatiendo. A mí personalmente me interesa lo extrasensorial porque es el campo en lo que trabajo, pero por otra parte me he dado cuenta de que muchas personas que atraviesan este tipo de experiencias, cuando regresan, si es que realmente lo hacen, sienten una transformación muy poderosa en sus vidas. Incluso su relación con los otros cambia, su relación con, bueno, sus amigos, sus familiares, su sentido de la vida, etcétera. Algunos incluso despiertan con lo que podríamos llamar actitudes sanadoras, no solamente de sanación, imposición de manos, etcétera, sino también hacia aconsejar a otras personas. Y eso es lo que me parece que es extremadamente rescatable en la experiencia de ella.